Buenos días, buenos días, jóvenes. Buenos días a todos los que están conectando. Espero que se vayan conectando los demás, que se van conectando poco a poco.
21 conectados y compartiendo pantalla. Bien, la clase anterior abordamos el tema de potencial y diferencia potencial y iniciamos con la energía potencial eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y platicamos de su analogía con la energía potencial gravitacional que abordaron ustedes en mecánica. Y llegamos a una expresión como esta, ¿sí? Que es muy análoga, muy similar a la expresión de energía gravitacional. ¿Sí? Aquí en lugar de utilizar masa, estamos utilizando carga, ¿sí? Y en lugar de utilizar gravedad, utilizamos el potencial, ¿sí? Y la distancia pues queda igual, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando de distancia horizontal. En el caso de energía potencial gravitacional, hablamos de energía potencial, hablamos del eje de las Y. ¿Sí? Y bueno, vimos un ejemplito sencillito. El día de hoy vamos a ver algunos temas que son relativamente sencillos, como es el potencial eléctrico. ¿Sí? O sea, el potencial eléctrico. Bien, entonces, el potencial eléctrico, cómo se define? Se define como la energía potencial, energía potencial dividido por la carga. Pero la energía potencial eléctrica, pues ya sabemos que es la carga por el potencial por X, ¿no? Entre Q. Y esto sería la distancia por X. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve saber los potenciales y todo este rollo? Bueno, esto nos ayuda, pues, cuando tenemos un equipo, saber en qué voltaje opera. Hay voltajes de 110, hay de 220, hay de otros, ¿no? Sí, y eso es muy importante, ¿sí? Porque dependiendo de la característica del equipo, ese tipo de potencial que va a requerir. Entonces, la energía potencial por unidad de carga, eso se le llama campo eléctrico. Y observen que ya no es un vector, simplemente potencial, ¿no? ¿Sí? Dice, ambas magnitudes E, incluso le pone una flechita en el libro para indicar que es vector, y E caracterizan al campo. Pero mientras que la primera es un vector, como se ve la flechita, la segunda es un escalar, es decir, no tiene dirección, simplemente es un número, 10 y ya. 10 volts, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. ¿Sale? Bueno, ahora la diferencia potencial. Este es el potencial en un punto. Ahora, normalmente en física es muy difícil medir cantidades puntuales, ¿sí? Lo que siempre medimos son deltas, son distancias, pues, ¿sí? Y entonces, de modo similar a energía potencial, el potencial en un punto dado depende de dónde se haya elegido el nivel cero calculado. Es decir, de dónde empiezo a contar, ¿sí? Es lo que decía, todo es relativo porque hay que saber de dónde contamos, ¿sí? Podemos decir, pues es que A es más grande que B, ¿sí? Pero partiendo de que A pues es el origen. Entonces tenemos que saber de dónde partimos. Bueno, el potencial se calcula así, una diferencia potencial, B2 menos B1, ¿no? Como si fuera un delta X, ahí lo están viendo con el profe Policarpio, ¿sí? Ahora, la energía potencial, pues simplemente sustituyo, ¿no? Energía potencial 2 entre Q, energía potencial 1 entre Q. Y como Q la misma carga, es mismo denominador, pues lo pongo abajo, ¿no? Y entonces esto lo puedo escribir así. Delta EP, que es la variación de energía potencial, partido por la carga. ¿Sí? Okay. Dice, la diferencia potencial, también denominada tensión y voltaje, entre dos puntos de un campo es igual a la variación de energía potencial por unidad de carga que tiene lugar de desplazar una partícula cargada entre dos puntos, que aquí están, son dos placas, se mueve de un punto a otro, ¿sí? Entonces lo puedo calcular así, ¿no? Dice, teniendo en cuenta que el trabajo realizado por el campo está dado por esto, entonces la diferencia potencial también la puedo escribir así, ¿sí? Ok. Y si hacemos un poquitín de álgebra,
y tomando que la energía potencial 1 es el origen, es decir, vale 0, entonces la energía potencial 2 es QED, es decir, en lugar de poner X, pongo la distancia entre Q. Observen que las cargas se pueden eliminar. ¿Sí? D es la distancia de separación de las placas. ¿Sí? Y entonces me queda esto. El potencial por la distancia, bien sencillito. Así van a calcular la diferencia potencial. E por D. ¿Sí? Bastante sencillo. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir aquí para irme a la libretita. Ok, entonces la diferencia de potencial o simplemente voltaje se va a calcular como E por D, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué unidades tiene esto? Pues este tiene unidades de Newton Coulomb por metro. Y esto me da Joule por Coulomb, ¿no? Lo puedo escribir así. ¿Sale? Esas son las unidades. ¿Sí? A esto también le llaman volt. Newton Coulomb, ¿sí? O Joule, Newton metro Coulomb, ¿no? O Joule Coulomb. O bien, como estos son iguales, yo puedo escribir así. Newton metro Coulomb y paso dividiendo el metro para acá. Es muy común esto ver en los simuladores, ¿no? En la N. Newton Coulomb. Es decir, volt por el metro es equivalente a Newton Coulomb. ¿Ok? Está bien sencillito. Por ahí hay un ejemplo en el libro, el 1.10, lo pueden revisar, está bastante sencillo. ¿Sí? Entonces ahora, a mí lo que me interesa, ya que viene esto de voltaje, ¿sí? Ahora pues, ¿de qué depende esto? Pues depende del tipo de conductor y el tipo de dieléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de conductor? Pues si es metálico, si es plástico, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de los metales, al tener electrones libres, pues la electricidad puede fluir fácilmente, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, si un conductor, sea neutro, cargado, si hueco, se coloca en un campo eléctrico, la intensidad del campo en su interior es nula y en el exterior las líneas del campo son perpendiculares. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y esto que viene, pues es del experimento famoso que hizo Michael Faraday de la jaula de Faraday. ¿Sí? Es decir, en el interior de que un conductor sea hueco, pues nos da la propiedad de que el campo electrostático sea nulo. ¿Sí? Y eso se emplea como protección electrostática. Sí, es un caso muy típico. Por ejemplo, cuando vas en un auto y pues tú tienes llantas de plástico, por eso es que normalmente no hay rayos sobre los autos. ¿Por qué? Porque se genera una jaula de Faraday, ¿no? Aunque el auto esté hecho de algún metal, pues se genera una jaula de Faraday ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, y en cuanto a los dieléctricos, pues como ustedes saben, en química pues hay diferentes tipos de sustancias. Hay unos que generan polos y otros que no generan polos, ¿sí? Y esto pues mete ruido a algunas ecuaciones, los dieléctricos, ¿sí? ¿Cuáles son algunos dieléctricos famosos? El agua, por ejemplo, es un dieléctrico. El agua es polar. O sea, al ser polar, genera polos, vaya, ¿no? Y por ejemplo, el agua es polar, ¿no? Y esto viene siendo un dieléctrico. ¿Ok? ¿Sí?
Y entonces, pues cuando tenemos agua, no solamente tenemos una molécula de agua, tenemos un montón de moléculas de agua, ¿no? Y entonces a eso se le llaman dieléctricos polares, ¿sí? Este es un dieléctrico polar, pero también tenemos dieléctricos no polares, ¿ok? Y entonces, pues hay una propiedad que se llama la constante dieléctrica. Constante dieléctrica. Que lo ponen con esta letra griega, ¿no? Que se llama epsilon. Que se define así como la intensidad entre E, ¿sí? Es decir, la intensidad del campo externo, esta es la intensidad del campo externo, intensidad del campo externo, ¿ok? Entre la intensidad del campo. ¿Sale? Y esa constante dieléctrica pues depende también de la temperatura y depende de la sustancia, ¿no? Y para ello hay constantes, ¿no? De hecho, en la página 75, y se las voy a poner, dejen la captura de pantalla. Aquí está. Aquí está. Aquí está, miren. Entonces, dependiendo del material, es el tipo de constante dieléctrica. ¿Sí? Bueno, y entonces, al tener una constante dieléctrica, ¿sí? Normalmente las ecuaciones que usábamos de la ley de Coulomb, si ustedes recuerdan, pues las escribimos de esta manera, ¿no? K, Q1, Q2, R cuadrada, ¿no? Y no están modificadas ni nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se trata de cuerpos electrizados, colocados en determinado medio y no en el aire, como lo hacíamos con ley de Coulomb, la magnitud del campo eléctrico de una partícula con carga situada en un medio que no sea aire será modificada por la constante dieléctrica. Es decir, ¿sí? Que la ecuación de Coulomb va a ser modificada como K, Q1, Q2 partido por la constante dieléctrica. ¿Sí? Lo mismo con la intensidad, cuando teníamos dos cargas, que era K, Q entre R cuadrada, va a ser modificada. Vector, 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 vector. ¿Sí? Y entonces esto va a ser K por Q, la constante eléctrica R cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces ven modificadas todas esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya no es el medio ya no es aire, ¿no? Esto es porque el medio ya no es aire. Y observen que la constante dieléctrica no tiene unidades, ¿no? Si ven, no tiene unidades, ¿no? Sin unidades. ¿Sí? Porque estás dividiendo la intensidad entre la intensidad, la misma entre la misma. Es que es como si divido kilogramos entre kilogramos. Se eliminan, ¿no? Entonces no hay unidades para constante dieléctrica. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora, a partir de la constante dieléctrica, pues hay muchos ejemplos claros. ¿Sí? Todo esto viene, ¿sí? Y repercute, ¿sí? En algo que se llama capacitores, ¿sí? Que continúa por ahí en la página 75 del libro, ¿sí? Que es la capacidad eléctrica y condensadores. ¿Para qué sirve un condensador? Capacidad eléctrica y
Condensadores. ¿Para qué sirve un condensador? Básicamente Es el que almacena la energía, ¿no? sirve para almacenar energías, ¿no? Y se utiliza mucho en los hospitales. ¿Por qué? Porque en una operación no podemos quedarnos a la mitad y es cuando entra eso, ¿no? Se utiliza también mucho en los supermercados, en Lay's, Soriana, etcétera, ¿no? Y cuando hay un apagón, pues entran los condensadores, ¿no? Muy utilizados, ¿sí? Los condensadores o capacitores, ¿sí? Condensadores también son denominados o capacitores. ¿Okay? Independientemente de cómo se utilicen, todos sirven para acumular carga. ¿Sí? ¿Ok? Todos sirven para acumular carga. ¿Ok? Y bueno, un condensador, ¿de qué trata un condensador? Lo más clásico, lo más sencillo, ¿sí? Son dos láminas metálicas, situadas una enfrente de la otra, ¿no? ¿Sí? Los pongo aquí. Este es el ejemplo más clásico de un capacitor. Dos placas metálicas, una enfrente de la otra, ¿sí? Y entonces, pues para que exista la almacenamiento de carga, pues tiene que haber una transferencia de carga, ¿no? ¿Sí? Entonces se trasladan electrones de una lámina a otra. Consiste en utilizar un circuito formado por una batería, como lo ven ahí, ¿sí? Y un interruptor, como tal y como lo ven, ¿sí? Al cerrar el interruptor, la batería carga las láminas, ¿sí? Y al abrirlo, estas quedan aisladas de la batería, ¿sí? Entonces es bastante sencillo, ¿sí? Entonces aquí para calcular experimentalmente, pues se ha encontrado, ¿sí? Se ha encontrado de manera experimental. Y de manera experimental se ha encontrado que la carga es proporcional, ¿sí? A la diferencia de potencial. Aquí viene y repercute esto de la diferencia de potencial, ¿no? Es decir, la carga es proporcional a la diferencia de potencial. Y entonces, para quitar ese signo de proporcionalidad, se mete una constante C, que esa C viene siendo la capacitancia. ¿Sí? Y entonces, la capacitancia, pues si despejan de aquí, van a encontrar que las cargas dividido entre la diferencia de potencial. ¿Sí? Es un cociente, vaya. Y como siempre les he dicho, ¿cuáles son las unidades de esto? Pues sería Coulomb entre Volt. Esas son las unidades, ¿no? Pero en la práctica normalmente no es muy común decir, es que se cargó fulanito condensador o capacitor con un Coulomb por volt. No es muy común eso. Normalmente se utilizan submúltiplos. ¿Sí? Submúltiplos. ¿Qué me refiero con submúltiplos? Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 6. A esta unidad se le llama Faraday. Coulomb por volt. Coulomb por volt le llama Faraday. Coulomb C, volt B, Faraday F. Y entonces en la práctica es muy común ver 1 por 10 a la menos 6 Faraday. 1 por 10 a la menos 6 Faraday es equivalente a un microfaraday. Microfaraday, ¿no? O también es muy común ver de picofaradays. 1 por 10 a la menos 12. Entonces, un picofaraday.
¿Vale? Pues esa es la manera de calcular. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, bajo qué condiciones es posible acumular gran cantidad de carga eléctrica. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? De acuerdo a la expresión que es carga entre voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo que la carga aumente, ¿sí? O que delta B disminuya, es decir, como está dividiendo delta B, si es muy chiquito delta B, es decir, si yo divido 1 entre 0.1, me da 10, o 1 entre 0.01 me da 100. Entonces, entre más chiquito sea delta B, más grande va a ser la capacitancia, ¿no? Sí, por otra parte, ¿sí? También se puede almacenar carga, aumentar la capacidad de carga, aumentando el área, es decir, el área de separación de las láminas, ¿sí? Entonces, entre mayor sea el área de las láminas, ¿sí? Debe aumentar la capacidad, ¿ok? Y eso, pues hay una expresión que nos permite, no lo voy a deducir aquí, ¿no? No es el motivo, ¿ok? Entonces, la capacitancia, habíamos dicho que es la carga entre la diferencia potencial, pero también se puede calcular como 1 entre 4pi, la constante de Coulomb. ¿Qué fue? Me salió. 1 sobre 4pi, la constante de Coulomb, el área y la distancia de separación, ¿no? Donde A es el área de las láminas de distancia de separación. Pues pi ya saben qué es y K es la constante Coulomb, ¿no? ¿Sale? Y es así como pueden calcular ustedes la capacitancia, dependiendo del área y de la distancia, ¿no? Que es más fácil porque el área lo pueden medir de una lámina, ¿no? Y la distancia también. Es decir, aquí con esta ecuacióncita que estoy señalando, ¿qué están haciendo? Están calculando la capacitancia o capacidad del condensador en función de parámetros físicos, es decir, de la distancia de separación, que lo pueden medir con una regla o con algún instrumento, un vernier, y de la distancia, ¿no? También. Entonces, queda en función de los parámetros y no andan midiendo carga, que es más, es decir, en la física, ¿qué tratamos de hacer? Que las ecuaciones queden en función de parámetros que podamos medir experimentalmente sencillo, de manera sencilla, ¿no? Entonces, medir carga no es tan sencillo, medir voltaje tampoco es tan sencillo. ¿Se puede hacer? Sí, pero es más fácil medir áreas y distancias, ¿sí? Es decir, es más fácil medir esos atributos físicos que los otros, ¿sí? ¿Sale? Pero bueno, esta expresión es válida cuando tenemos aire, en medio es aire, ¿no? Pero cuando es un dieléctrico, esto es cuando es aire, en medio es aire, ¿no? Pero cuando es un dieléctrico, en la capacitancia me queda 1, se modifica la expresión, ¿no? Básicamente la misma expresión, vaya. Sería área, 4pi, y ahí aparece la constante del dieléctrico. ¿Sí? Simplemente se multiplica por la constante del dieléctrico, no se divide. Se multiplica. ¿Sí? Queda modificado. ¿Sí? Por ahí hay a ver, voy a poner un ejemplito, está bastante sencillito. Aquí está. Dice, cierto condensador está formado por 2 tiras de papel aluminio de 20 metros de longitud. Ah, me están dando la distancia. Y 2 centímetros de ancho. Ah, muy bien. Entonces me están dando la longitud y el ancho, ¿no? Ah, entonces significa que es una de láminas cuadradas, entre las cuales se colocó una tira de papel parafinado.
Me dan la constante eléctrica 2.2. El espesor es 0.1. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la capacidad eléctrica del condensador? Ah, muy bien. Entonces, como es un dieléctrico, voy a tener que es esta expresión. Ok. Donde el área, pues va a ser la longitud, que son 20 metros, por 2 centímetros de ancho. Lo voy a dividir entre 100 para pasarlo a metros. Y esto me daría 0.02 centímetros. Lo voy a dejar así, ¿no? Ahorita hago las cuentas. Sí, y entonces, ok, ya tengo el área, pues pi ya es conocido. La constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. La distancia de separación, la constante eléctrica que vale 2.2. Entonces aquí la distancia de separación sería el espesor. Sí, porque tengo el largo y el ancho de la tira de papel aluminio, ¿no? Y en el medio dice que se pone una tira de papel parafinado. El espesor es 0.1 milímetro, es decir, 0.1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Esto era 0.1 milímetro, ¿no? Y simplemente es poner estos datos aquí. Bastante sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo les voy a ayudar, fíjense, voy a tomar esta expresión. Por ahí hay un programita, se los voy a compartir más tardecita, que se llama Scientific Workplace. ¿Sí? Entonces denme chancita, le voy a dejar de compartir, voy a tomar esta expresión que está aquí, todos estos datos, ¿no? Voy a copiarlos, copiar, a ver si me da chance de pegarlos aquí, paste. No, no me da chance. Bueno, y ténganlos aquí a la mano, ¿no? Si quieren tomar una foto, si no yo me lo sé ahorita, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí, les voy a compartir un programita que se llama Scientific Workplace, que nos va a ayudar un montón para resolver varias cuestiones, ¿no? Este es el famoso Scientific Workplace, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es activar en modo matemático. Aquí está para escribir texto. Cuando uno pone modo matemático, ya salen letras. Sí, sí. Entonces, uno lo que tiene que hacer es meter, pues, los parámetros. Normalmente se pone un corchet, así. Entonces, en este caso, la expresión que tenemos, ¿cuál es? Es C, que es la capacitancia, igual a un cociente de la constante dieléctrica, que aquí está, epsilon. A ver, es que lo pongo más grande para que lo vean. Al 200. Costan 300. La constante dieléctrica por el área entre 4pi. La constante de Coulomb, la distancia, ¿no? Ah, ok, ya definí la ecuación, le doy enter. Me salió eso, ¿no? Estaba así, le di enter. Ahora el área sabemos que es una multiplicación, ¿no? Que son los 20 metros, no se ponen unidades aquí. Repito, no se ponen unidades, simplemente se ponen los números. La constante de Coulomb, que vale ¿cuánto? 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. El 10 a la 9 lo pueden poner así. Y enter. La constante eléctrica, ¿cuánto vale? Igual a 2.2, ¿no? ¿Qué más nos falta? La distancia. La distancia habíamos dicho que era 0.1 por 10 a la menos 3. ¿Qué nos falta? Ya está todo, ¿no? Ok, ahí está. Ahora lo selecciono. Me voy aquí donde dice Compute, Resolver, Numérico. Y ahí está, me salió todo. ¿Sí? A ver, aquí me sale 7.78 por 10 a la menos 8. Ahí está la solución, ¿no?
Ahí está. ¿Sí? Y es todo. ¿Sí? Así es sencillito. Ya te lo resuelve todo. ¿Sí? Bien facilito. ¿Sí? Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar esto. ¿Sí? Este Scientific Workplace, les voy a pasar el link donde lo descargué, ¿sí? Para que lo utilicen. Sí, esta es la solución, vaya. 7.78 por el a menos 8 Paradise. ¿Sí? Esa sería la solución. Bien sencillito. Si quieren, le pueden hacer el cálculo. Viene en la página 80. A mí me gusta usar mucho esto porque uno que ya plantea dice, ah, pues ya resolví el problema. ¿Sí? Porque ya lo demás es echarle números. Entonces, bastante sencillo, ¿no? Nos ayuda un montón este programita a resolver diferentes cosas, ¿no? ¿Vale? Incluso para que vean, creo que hay un problemita por ahí. Entre dos términos horizontales y un campo homogéneo. Creo que por aquí hay un problemita que trata de esto de capacidad. Déjenme reviso. Por ejemplo, aquí está el 11, ¿no? Ahora le voy a poner, voy a dejar de compartir aquí. El problema 11, vamos a hacerlo, que está relacionado con esto. Copiar. Y les voy a compartir. Ahí está. El problema 11, este, es de la página 93, es del libro de texto, donde dice un condensador de capacidad 20 microfaraday se carga conectándolo a una batería de 12 volts. ¿Qué cantidad de carga pasó a través de la batería? Está bien sencillito, ¿no? Me tratan de hacerlo y me dicen. Y observen que aquí no nos dicen qué medio es, entonces sería aire. Pues ahí para que intenten hacerlo, ¿no? Está bien sencillo. No se va nada de definición de capacitancia. Hago con las unidades nomás. Cuidado con las unidades.
Pensé que microcoulomb es 10 a la menos 6. Aquí simplemente lo que tienen que hacer es irse a la definición, jóvenes. Carga entre diferencia de potencial y de ahí despejan la carga. La capacitancia por delta V, ¿no? Y como son 20 microfaraday, son 20 por 10 a la menos 6 Faraday. Entonces la carga serían 20 por 10 a la menos 6 Coulomb volt, ¿sí? Por 12 volts. Y le va a salir la 2.4 por 10 a la menos 4, ¿no? Que es la respuesta. Y listo. ¿Sí? Bien sencillito. No sé si tengan dudas. Está sencillo, ¿no? ¿Dudas? Ahí más o menos le entendí. Esto está sencillo, ¿no? Pues simplemente es irse a la definición. Carga sobre voltaje. Y ya. Microfaraday porque tiene una mu ahí. El mu es un símbolo griego. Significa micro. Es 10 a la menos 6, ¿no? Y simplemente pues despejamos y listo. ¿Sí? Bien sencillito. Y como les digo, si ustedes, por ejemplo, se van a Scientific Workplace, les comenté ahorita, este es un problema bien sencillo. No es necesario abrir Scientific Workplace. Yo se los muestro para que vean que pues también tiene mucha utilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está el problema, ¿no? Yo me voy a la formulita que voy a usar. ¿Cuál es? Ah, pues es carga sobre volt. Ah, el voltaje son 12. Y la capacitancia son 20 por 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono. Resolver numéricamente, ¿no? Ahí está. Ya me da la carga. 2.4 por 10 a la menos 6. Y listo. A ver si me da bien esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 por 10 a la menos 6 está bien. Por 12 y listo. ¿Sale? 1, sí, está bien. Es 2.4 por 10 a la menos 4. Esto. Está sencillito, ¿no? Entonces, pues Scientific Workplace nos ayuda un montón, ¿no? Porque simplemente pues ya nos hace todo el cálculo. Sí, se los voy a poner por ahí en Telegram, el link donde se puede descargar. ¿Vale? Bueno, en cuanto a plataforma, pues ya estoy viendo que están subiendo las actividades de prácticas de la casa y el aula. Faltarían los ejercicios de repaso, todavía tenemos esta semana para que trabajen en ello. ¿Sí? Entonces, para que le echen las ganas ahí, porque pues llevamos una semana atrasaditos, hay que ajustar el nivel y el paso para sacar adelante este curso, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda o algo al respecto. ¿Dudas? ¿No? Bueno, voy a pasarles lista. Ahí está. Ok. Voy a recortarle aquí que llegamos en la semana 5. Ocultar.
Semana 5, la sesión 9, 28 de septiembre. Okay. Aguilar Lerma. ¿No? Almendra Coronado. Presente. Alvarado. Presente. Beltrán. Presente. Camacho. Presente. Castro Sarabia. Presente. Contreras. No contestó acá. Perena. Espinosa. Presente. Félix Parra. Presente. García. Presente. Castelum Aguilar. Presente. Gómez Manjarres. Presente. Gutiérrez. Presente. Hernández Ríos. Presente. Irineo. Presente. Auregui. Presente. Juárez. Presente. Martínez Salazar. Presente. Matus. Presente. Morales Vega. Presente. Moreno Castañeda. Presente. Moreno Félix. Presente. Osuna. Presente. Pastor. Presente. Pérez Bujorques. Presente. Pérez López. Rodelo. Presente. Sauceda. Y Kairos. Soto Valverde. Torres Alcaraz. Ahí no contestó Torres Alcaraz. Velarde. Presente Velarde González. Verdugo Matías. Presente. Villalobos. Presente. Azueta. Presente. Muy bien. Ok, jóvenes, pues bueno, esto ha sido todo. Nos vemos el día de mañana. Cualquier cosa respecto a las dudas de los problemas o actividades de la casa del aula, pueden escribir por Telegram, ¿no? Ahí estoy atento a ello. Nos vemos mañana y lindo inicio de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Bye. Muchas gracias, profe. Hasta luego.